Hola, yo soy Rofe y esto es Mis Historietas, el podcast sobre historia del cómic y del manga en este caso. Hoy vamos a hablar de una de esas personas que marcaron la historia del manga y del anime para siempre. Akira Toriyama, sí, el creador de Dragon Ball, pero también de Dr. Slump, una joya que muchos olvidan y que tiene todo el humor, la locura y la genialidad que definirán después a Goku y a sus amigos. Pero como todo genio, Akira Toriyama no nació con un lápiz mágico en la mano. Así que empecemos por el principio. Toriyama nació el 5 de abril de 1955 en Kiyosu, en la prefectura de Aichi, en Japón. Desde chico ya mostraba talento, le encantaba dibujar animales, autos, cosa que, si te pones a pensar, aparecen en su obra. Hubo dos momentos en su historia que marcaron su destino. El primero, cuando fue al cine y vio 101 Dálmatas de Disney. Quedó tan maravillado que pensó, yo me quiero dedicar a esto, quiero dibujar. Un dato curioso ahí, a Hayao Miyazaki, que si recuerdan el episodio que le dediqué, le pasó exactamente lo mismo con la misma película. Parece que, no sé, los dálmatas tienen un don especial para crear genios japoneses. El segundo momento fue cuando en la casa de un amigo descubrió una enorme biblioteca llena de mangas. Imagínense un chico de pocos años encontrarse con eso, era como el paraíso otaku en la tierra. Entre sus influencias obviamente está el gran Osamu Tezuka, el dios del manga, y especialmente con su manga Astro Boy. Pero Toriyama no tardó en desarrollar su propio estilo más caricaturesco, más suelto, más joven, más humorístico, más estilo Toriyama. En la secundaria, Toriyama dejó un poco de lado el dibujo. Se enganchó más con el cine, con las películas de ciencia ficción y artes marciales, que más adelante serían el combustible creativo para sus creaciones. Estudió diseño visual en la escuela técnica de su ciudad y consiguió trabajo en una agencia de publicidad en Nagoya. Y sonaba bien, ¿no? Una vida tranquila trabajando en una agencia de publicidad, pero no, para él esto era el infierno. Odiaba tres cosas de este trabajo. Primero, el horario. Tenía que ir temprano, poner el despertador. El segundo, el código de vestimenta. Tenía que ir con un traje a trabajar y eso la verdad que le molestaba muchísimo. Y tercero, los trabajos que hacía eran poco originales, no tenía mucho espacio para la creatividad. Así que después de 3 años renunció. Dijo, hasta acá llegué, basta. Me voy a dar un año para intentar vivir del manga. Un año en Japón, en los 70, donde miles intentaban lo mismo, era una aguja en un pajar. Pero Akira tenía algo en particular, era muy testarudo, y esa fue su mejor arma. Dicho sea de paso, esto después en el tiempo lo veremos con Dragon Ball, que si recuerdan los que vieron la serie original de Dragon Ball, sobre todo Dragon Ball Z, en donde Goku estaba constantemente entrenando, incluso después de vencer a, no sé, a Freezer, al otro capítulo, él empezaba un nuevo entrenamiento. ¿Por qué? Porque nunca se rendía y siempre estaba preparado para lo que venía. Una mañana de 1977, mientras desayunaba en una cafetería, vio que había en otra mesa una revista. La agarró, la empezó a hojear y había un aviso que decía concurso de nuevos mangakas, premio en efectivo y posibilidad de contrato. Y Toriyama dijo, esto es lo mío, me anoto. Y así fue como se anotó y empezó. Agarró una hoja, agarró un lápiz y empezó a bocetar. Esas ideas que le tenía dando vuelta en la cabeza las empezó a volcar en una hoja y creó un cómic, creó un manga, que lo llamó Awawa World. Y lo presentó, lo metió en un sobre y lo llevó hasta la editorial y dijo, acá está, me presento en el concurso. Bueno, hay que decir que no le fue bien porque su historia, su historieta, su manga salió último en el concurso. Pero, como dije recién, era testarudo, no se rindió. En la segunda entrega de este mismo concurso presentó un manga que lo llamó Mysterious Rain Jack. Y era una parodia abiertamente de Star Wars. Incluso estaban los mismos personajes de Star Wars parodiados. Bueno, ¿qué pasó con este manga? ¿Ganó? No. ¿Salió último? Tampoco. Directamente lo descalificaron porque obviamente estaba usando personajes con copyright. Así que imagínense que la revista salía ganador de este manga. No lo podían publicar en la revista porque eran personajes ya registrados de George Lucas. Así que directamente su obra fue descalificada. Pero pasó algo muy interesante acá. El editor de la revista, que era Kazuhiko Torishima, que van a ver que lo voy a nombrar mucho hoy, vio algo en particular de este manga. Notó que era muy gracioso la historia, que estaban bastante bien hechas las caricaturas de los personajes, y tomó algo que le llamó mucho la atención. Las onomatopeyas, o sea, los sonidos, los efectos especiales de este manga, estaban en inglés. O sea, decía wang, bang, boom, con letras latinas, digamos, ¿no? Con las típicas letras japonesas, como uno esperaría de un manga japonés.
Bueno, ¿esto para qué lo hizo? Para acercarlo mucho más a un cómic norteamericano, porque obviamente al ser basado en una parodia de una película norteamericana, vio ese detalle Toriyama y le agregó estas letras. Bueno, ese pequeñísimo detalle a Toriyama le llamó mucho la atención, así que le dio una palmadita en la espalda y le dijo: pibe, lo próximo que vayas a dibujar, tráemelo que lo quiero ver. Y ese fue un momento clave en la vida de Akira Toriyama. Y finalmente, en 1978, Toriyama publicó su primer manga en el Shonen Jump. Se llamó Wonder Island. Fue un caos de personajes raros en una isla exótica. El público mucho no lo entendió y mucho no agarró ese humor. Pero Toriyama sí. Dijo: acá hay algo importante. Lo felicitó a Toriyama, que solo publicó 2 capítulos de este manga, y le dijo: seguí intentándolo, seguí mandándome trabajo que quiero verlo porque acá hay algo importante, acá hay futuro. Y miren si no se equivocó, ¿no? Durante 18 meses, Akira Toriyama envió constantemente ideas, bocetos, dibujos a Toriyama para que los evalúe y analice si había alguna idea potable de ahí. Bueno, después de todo ese tiempo, Toriyama le dijo: haz algo diferente. Mirá, la revista donde se publican está plagado de héroes varones. ¿Por qué no haces que la protagonista sea femenina? Así que probá alguna de estas ideas que fue seleccionando y hace que la protagonista sea una nena, que sea un personaje femenino. Toriyama obviamente agarró esa idea y se puso a trabajar. Y así, en febrero de 1980, nació Dr. Slump. Y con él, obviamente, Arale Norimaki. En España le dicen Arale, pero a mí me suena más Arale. Así que bueno, tómenlo como más les guste. El manga fue un boom. El público amó su humor, sus personajes, su estilo de dibujo, la alegría y la simplicidad que tenía este manga. En 6 meses, Dr. Slump era el número 2 de Shonen Jump. Y Akira Toriyama, que hasta hace poco contaba moneditas para desayunar, se volvió del día a la mañana millonario. Toriyama en una entrevista dijo que él tenía pensado, cuando empezó este manga y empezó a tener éxito, dijo: bueno, lo voy a dibujar durante 6 meses y a partir del 7º mes voy a buscar alguna otra idea como para no aburrirme de hacer siempre lo mismo. ¿Y qué pasó? Toriyama le dijo: no, pará. Los éxitos no se abandonan. Y esa frase quedó grabada, ¿por qué? Porque Toriyama se tuvo que sentar y seguir dibujando Dr. Slump. ¿Por cuánto tiempo? Bueno, durante 4 años. Fueron un total de 236 capítulos que después se recopilaron de 18 tomos que se cansó de vender. En el año 2008 se contabilizó que de Dr. Slump se vendieron 35 millones de copias. Haga los números. Así que cuando alguien piensa: Toriyama con Dragon Ball se habrá hecho millonario. No, ya era millonario cuando empezó con Dragon Ball. En el 81, Toriyama ganó el premio Shogakukan, que es el más prestigioso dentro del mundo de los mangas. Este manga, Dr. Slump, en realidad es el resultado de todos los anteriores mangas que venía haciendo, todos los one-shot que se lo llama, que eran historias muy cortitas de muy pocas páginas, pero con un estilo de guión y dibujo muchísimo más pulido y profesional. Cada nuevo capítulo sumaba a más fanáticos y la redacción de la revista se inundaba de cartas de lectores felicitando al autor y pidiendo más historias. Pero ahora hablemos del manga en sí. La historia está ambientada en Villa Pingüino, o Penguin Village, depende de la versión que ustedes lean, que es un pueblito absurdo donde conviven humanos con animales antropomorfos, con objetos vivientes, o sea, una locura total. Ahí vive un inventor un poco torpe que se llama Senbei Norimaki, quien en el primer capítulo construye lo que se espera que sea una nenita robot perfecta, que se llama obviamente Arale Norimaki. Esta nenita niña androide tiene una fuerza sobrehumana, pero tiene una apariencia y una mente de una nenita inocente. Y el manga ya en las primeras páginas tiene bastante humor. Por ejemplo, cuando crea a esta robot perfecta, se da cuenta de que es miope. O sea, es un robot que en todo es perfecto, pero su vista es miope. Que uno podría decir: bueno, pero si es un robot, lo arregle y ya está. No, que hizo en este caso, le creó unos anteojos para que vea bien. Aunque el manga no tiene una trama lineal compleja, que es básicamente gags autoconclusivos, historias muy cortitas o a veces que tienen 1 o 2 partes o un poquito más de partes como la famosa carrera que fueron varios capítulos, pero bueno, eso lo dejamos para comentar más adelante, sí introduce con el tiempo ciertos elementos recurrentes o mini historias destacadas. Por ejemplo, aparece un villano en la historia, un rival, que es el malvado científico Dr. Mashirito, que está empeñado en acabar con Senbei y con Arale. Lo gracioso de esto es que Mashirito, en realidad, tanto el nombre
como su aspecto físico, es en realidad Toriyama, el editor de Toriyama. Parece un juego de palabras, pero no lo es. Agarró y copió su estética y reformó las vocales de su apellido para hacer este chiste interno, que al final quedó como un personaje establecido que aparece bastante durante los distintos capítulos. Mashirito crea al androide Obot-Shaman, que es un nenito robot muy educado, para competir con Arale, pero terminan siendo buenos amigos. Incluso Obot-Shaman se termina enamorando un poco de Arale. Otro momento importante de la historia es cuando Senbei finalmente conquista a la señorita Midori y se terminan casando. Uno podría decir, bueno, ¿por qué esta historia romántica no les tiró muchísimo más en el tiempo? Y en una entrevista Toriyama dijo que no quería alargar el romance y que había una entrega que se acercaba a la fecha de entrega para justamente entregar este capítulo y no se le ocurrió qué hacer, entonces dijo, listo, caso a los personajes y ahí ya tengo suficiente material para completar el capítulo. Poco después aparece un nuevo personaje que es Turbo Norimaki, que primero el nombre Turbo lo tomó Toriyama de una mascota que tuvo un perrito que se llamaba Turbo, entonces bueno, tomó el nombre de ahí. Que tiene una apariencia normal, parece un bebé normal, pero en uno de los capítulos, una nave extraterrestre, fíjense la locura, ¿no? Y el ingenio de estas historias. Una nave extraterrestre lo atropella al bebé, lo mata y los extraterrestres lo renacen con unos poderes extraños y no solo lo vuelven a la vida, sino que el bebé termina teniendo poderes especiales que dan pie a muchísimos gags durante la historia. Estos giros surrealistas se toman con humor y ocurren de un capítulo a otro sin mayor continuidad, o sea, como se le iba ocurriendo a Toriyama. Esto iba reforzando ese tono desenfadado de la serie. Otros personajes pintorescos era Gat-chan, que era un angelito verde con alas que había nacido de un huevo misterioso que se encontró por ahí, y lo acompaña a Arale en todas sus aventuras. También están los adolescentes Akane y Taro, Superman, que es como una parodia de Superman, aunque en realidad no tiene ningún poder y cuando dice que vuela va corriendo o va en un monopatín. Y cada habitante de Villa Pingüino aporta siempre algún chistecito recurrente o una sátira cultural. Desde policías que viste un casco de Star Wars recordando aquel primer manga que había publicado y le rechazaron, hasta otros personajes como Godzilla, que Toriyama era fanático de las películas de Godzilla, bueno, siempre aparece algún Godzilla por ahí dando vueltas, o Ultraman, o sea, toda la cultura japonesa de esos años están volcados de forma satírica en las historias de Dr. Slump. Toriyama también en una entrevista confesó que a menudo no tenía idea de qué dibujar, hasta que su editor lo llamaba y le decía, ¿y dónde está el boceto de la nueva idea para el próximo capítulo? Hasta ahí corría al tablero, se sentaba, agarraba una hoja y se ponía a dibujar a toda velocidad. Así dijo que surgieron muchas de las ideas que fueron plasmadas en el manga. Muchas de estas historias las fue creando a medida que iba dibujando las páginas, o sea, ni él sabía qué iba a pasar en la próxima página. Iba dibujando y a medida que se le iba ocurriendo la historia, lo iba bocetando y después entintando para que finalmente quede algo gracioso. Eran chistes que se le ocurrían en el momento, eso es algo que solo los genios pueden hacer. Y en 1984, tras 236 capítulos, como comenté antes, acordó con los editores de que ya está, ya era el fin, él se sentía creativamente agotado y dijo que iba a terminar. Pero la editorial le dijo que le iba a dejar terminar Dr. Slump, su creación, bajo una condición. Iba a tener que comenzar un nuevo manga que tenga el mismo atractivo y éxito que había tenido Dr. Slump. Que uno podría pensar, pará, acaba de hacer un exitazo que vendió millones por todos lados de Dr. Slump, y ahora la editorial le está exigiendo de que si quiere dejar Dr. Slump tiene que crear algo nuevo y que tiene que ser por lo menos igual de exitoso que ese cómic. O sea, uno podría pensar que es una locura, pero hoy tenemos una clara prueba del ingenio, de la genialidad de Toriyama. No solo igualó a Dr. Slump, sino que lo superó con creces con, obviamente, Dragon Ball. También hay que comentar que mientras dibujaba Dr. Slump, que llegaba, como dije recién, casi al límite en muchos de los capítulos, al mismo tiempo hacía otras historias cortas, otros one-shot de manga que también se publicaban en la misma revista, como para no estar constantemente dibujando lo mismo, como para no aburrirse, dibujaba otra historia. ¿Se le ocurría alguna idea fantasiosa? Bueno, agarraba, se sentaba y en los momentos libres, entre comillas, porque tenía muy pocos momentos libres, se ponía a hacer ese otro manga. Y de ahí iban surgiendo nuevas ideas. Bueno, uno de esos mangas fue justamente el que dio pie a Dragon Ball. Era un pequeño manga que se llamó Dragon Boy. Y si uno lo ve, obviamente se da cuenta de que tiene las bases que después tuvo las aventuras del pequeño Goku. Toriyama siempre reconoció que tenía mucho cariño por estos personajes y por eso en 1988, dentro de las páginas de Dragon Ball, durante la saga de la Red Ribbon,
Los personajes de Dr. Slump volvieron a aparecer como una especie de crossover. Arale y los habitantes de Villa Pingüino ayudan a Goku a derrotar al enemigo de turno, que era el General Blue. Muchos lo deben recordar, los que vieron sobre todo la serie animada, que en un capítulo aparece esta nena y uno se pregunta ¿por qué tiene tanto protagonismo esta nena que se llama Arale? Y era justamente porque venía de la serie Dr. Slump. Décadas más tarde, en el 2016, Arale vuelve a hacer un cameo en la serie Dragon Ball Super, demostrando lo perdurable y popular de estos personajes. Y ahora hagamos un pequeño resumen de cada uno de los personajes principales de la serie, porque la verdad que son geniales y hay muchísimos, pero vamos a hablar de los principales. Bueno, obviamente la principal es Arale, Arale Norimaki, que es la protagonista de la serie. Es una nenita robot con apariencia inocente, pero con una fuerza y una velocidad sobrehumanas. Arale es extremadamente ingenua, alegre y traviesa, lo que lleva a provocar situaciones cómicas constantemente. Usa anteojos gigantes porque es miope, como comenté recién, y tiene una frase característica que todavía no nombré, que es ncha, que es algo que inventó Toriyama. Es más, hay un reportaje que lo pueden buscar en las redes, creo que está un video, en el que le preguntan durante su casamiento que qué podría opinar Arale sobre este momento de su vida, y él respondió directamente ncha. El nombre de Arale proviene de un tipo de galleta de arroz que se llama en realidad arare, siguiendo con la costumbre de Toriyama por nombrar a sus personajes con un juego de palabras comestibles. Bueno, en Dragon Ball, quienes no lo saben, prácticamente todos los personajes deben su nombre a alguna comida o algo relacionado. Kakaroto es por carrot, de zanahoria en inglés. Vegeta es por vegetal, obviamente. E incluso Freezer es porque en donde se guardan los vegetales. Por otro lado tenemos a Senbei Norimaki, que es el inventor excéntrico de 28 años que crea Arale. Y en este caso, Senbei es el nombre de una galleta de arroz también, es la galleta Senbei, lo tomó directamente de ahí. Es bondadoso pero muy inmaduro, a menudo actúa más como un nene que Arale. Es un genio para construir cosas, coches voladores, naves espaciales, rayos, máquinas del tiempo, etc. Pero sus inventos casi siempre fallan de una forma bastante graciosa. Tiene un lado pícaro / pervertido, como por ejemplo cuando intenta que Arale espíe a las chicas con su visión y él lo ve desde un monitor. Bueno, con el tiempo Senbei se casa con la maestra Midori, que era otro personaje del que Senbei siempre estaba enamorado en toda la serie, y siente un poco cabeza en familia. Según el propio Toriyama en un reportaje dijo que físicamente Senbei está inspirado en él mismo cuando tenía esa edad. Otro personaje muy importante justamente es Midori Yamabuki, que después pasa a ser Midori Norimaki, que es una joven y hermosa maestra de escuela de Villa Pingüino, la maestra de Arale, que es el amor platónico de Senbei al principio, y Midori al inicio del manga lo toma con cierto cariño a este científico torpe que es Senbei. Después del casamiento, Midori deja de ser maestra y se convierte en madre a tiempo completo. ¿Por qué? Porque había nacido Turbo, el bebito de los dos. Suele ser un poco el contrapeso sensato frente a las locuras de Senbei y Arale. Otro personaje también muy cómico es Gatchan, que es una criatura angelical con aspecto de un bebé alado. Es de un género ambiguo y come cualquier cosa. Puede comer metales, vidrio, y eso también da para varios chistes en la historieta. Y también dispara rayos láser de la boca. Al avanzar la historia nos damos cuenta que había otro más, o sea, tenía un gemelo, y pasan a ser dos Gatchan. Son tiernos pero poderosísimos. Actúan como una especie de mascota de Arale y aportan bastante humor a la historia. Bueno, hay muchos más personajes, por ejemplo, Akane Kimidori, que es una amiga traviesa de Arale, que es una chica de pelo naranja con un genio bastante fuerte. Taro, que es el amigo adolescente, que es un medio que siempre está buscando líos, es como una especie de hermano mayor de Akane. Después está Pizuki Soramame, que es un nenito pequeño, amigo de Arale. Tenemos, bueno, a la familia china que aparece en un momento, que tiene a su hijo que se transforma en tigre al estornudar. O sea, son todas ideas loquísimas, pero que dentro de este manga es una genialidad. Dada la popularidad arrasadora que tuvo el manga de Dr. Slump desde el primer momento que salió, era obvio que iba a saltar a la pantalla chica en cualquier momento. La primera serie, que se tituló Dr. Slump y Arale-chan, fue producida por Toei Animation y se emitió por Fuji TV desde abril de 1981 hasta febrero de 1986. Fueron un total de 243 capítulos. Durante 5 años, Dr. Slump ocupó en Japón el codiciado horario familiar de los sábados a las 7 de la tarde, con un éxito enorme de audiencia.
Es más, uno de los episodios, el que se emitió el 16 de diciembre de 1981, alcanzó el 36.9% de rating de hogares. O sea, casi 4 de 10 personas en Japón estaba frente al televisor en ese momento mirando un capítulo de Dr. Slump. El anime capturó el buen humor colorido del manga, aunque introdujo también material original porque había momentos que alcanzaba el manga, así que tenía que producir historias nuevas. Por ejemplo, amplió las aventuras escolares de Arale, añadió personajes exclusivos y obviamente suavizó algunos chistes subidos de tonos de Senbei. Toriyama comentó en una entrevista que al principio no se involucró mucho con la producción del anime y su editor, Torishima, con su personalidad perfeccionista obviamente, llegó a opinar que el anime no fue totalmente fiel al espíritu del manga, pero reconoció que en ese entonces Shonen Jump, que era la editorial donde se publicaba el manga, aún estaba aprendiendo a gestionar estas adaptaciones animadas de sus obras. A pesar de cualquier diferencia creativa, la serie animada fue indudablemente un fenómeno en ese momento, impulsando aún más las ventas del manga y generando una ola de merchandising en Japón brutal. Miren cómo cayó este anime y manga en la cultura japonesa que 13 años después, que había terminado el manga, Toei Animation decidió revivir la franquicia con una segunda serie animada. Así surgió Dr. Slump a secas, que se emitió de noviembre de 1997 hasta septiembre de 1999, con un total de 74 episodios. Este remake noventero presentaba un reboot de la historia de Arale, con animación mucho más moderna y adaptada a las nuevas generaciones. Muchos episodios recreaban tramas del manga original, pero actualizadas, y se añadieron muchos guiños a Dragon Ball, que para entonces era la obra que estaba en el tope de fama de Toriyama. Si bien esta segunda serie no alcanzó el nivel de impacto que había tenido la original en los 80, sirvió para reintroducir a Dr. Slump a los fans más jóvenes que no lo habían conocido. Incluso en 1999, cerca del final de esta emisión, se lanzó un mini crossover donde Arale conoce a Goku de niño, cerrando un círculo entre estas dos creaciones de Toriyama. El universo de Dr. Slump también se extendió a varias películas animadas y otros medios. Por ejemplo, entre 1981 y 1985, Toei Animation produjo una película por año basada en Dr. Slump, estrenándola generalmente en festivales de cine de anime en Japón. Por ejemplo, la primera se llamó Hello Wonder Island, y si recordamos, Wonder Island fue el primer manga que publicó Toriyama. Esto fue en julio de 1981. Así que desde que se estrenó el manga en el 80 hasta que salió la película en el cine pasó solamente un año. Esto puede dar una idea del impacto que había tenido Dr. Slump en la cultura japonesa. Bueno, hubo muchas más películas, como otro que se llamó OJoJo Space Adventure en el 82, La Gran Carrera alrededor del mundo del 83, El secreto del castillo de Nadababa en el 84, La ciudad de los sueños en 1985, bueno, hubo un montón de películas. Y estas primeras películas salieron al mismo tiempo que se emitían los capítulos por la tele, así que una cosa alimentaba a la otra. Y aunque no lo crean, también salió una novela de Dr. Slump. Por ejemplo, entre el 81 y el 82, el escritor Masaki Tsuji, que había escrito guiones para el anime, sacó 2 novelas humorísticas. También existen varios videojuegos de Dr. Slump. Por ejemplo, uno de las famosas maquinitas que se llamaban en el 82, que era la que tenía pantalla de LCD. También hubo en consolas de los 80 como el Famicom, el famoso Family Game, ahí también tuvo su jueguito. Y también en PlayStation, en 1999 hubo un juego para PlayStation 1 de Dr. Slump. Y también tuvo una aparición en el videojuego Jump Superstars, en el que Arale aparece como luchadora. Y si hablamos de merchandising, bueno, se imaginarán que los 80 fue la década de Dr. Slump. Se llenó de productos. Había figuras de tanto de Arale como el resto de los personajes, juguetes que se les ocurre. Incluso había salido un juguete que era un palito con la caca en la punta, que es los que leyeron la serie y recordarán que este era un chiste muy recurrente, que iba Arale con un palito, una ramita, que adelante tenía una caca clavada y con eso jugaba. Bueno, eso salió como chiche en Japón, imagínense. También hubo, como dije, videojuegos, peluches, disfraces, de todo. Se dijo que en el pico de la aralemanía se podía ver nenes por la calle caminando con la gorra que tenía las 2 alitas a los costados. Incluso había nenes, sobre todo los más chiquitos, que le pedían a los padres que le compren anteojos como tenía Arale en la serie. O sea, algo como unos anteojos que ningún nene quiere usar. Acá en Japón había pasado lo contrario. Los nenes a propósito querían usar anteojos para parecerse a su personaje favorito.
Lo curioso de todo esto también es que Toriyama no quería que Dr. Slump sea algo tan comercial. Él quería hacer un manga que se publique, vivir de eso y nada más. Y no, obviamente se le fue de las manos. Internacionalmente también fue un éxito. En España se lo llamó Dr. Slump el Doctor Asombroso, como siempre los españoles cambiando el título a las cosas. Y en Latinoamérica llegó con un poco más de retraso, pero también estuvo en nuestras pantallas. Y como dije, cuando la editorial le dijo a Toriyama que vaya pensando otra cosa, si era que quería continuar y que le daban permiso para terminar su creación, bueno, empezó, como comenté hace un ratito, con este manga Dragon Ball. ¿Y por qué lo hizo como algo de pelea? Porque Toriyama era fanático de las películas de Kung Fu, sobre todo con Jackie Chan. Es más, hay unas fotos famosas en las que Jackie Chan fue a visitar a Toriyama a su casa y sacaron algunas fotos. Imagínense a Toriyama encontrándose con su ídolo de las películas y con Jackie Chan encontrándose con su ídolo del manga. Esta historia de Dragon Ball, cuando se publicó, fue también como una especie de prueba a ver qué opinaba el público. Y el público le encantó, así que ya tenía vía libre para empezar con su famosísimo Dragon Ball. Como ya todos lo sabrán, Dragon Ball se convirtió en el éxito inconmensurable y fue el manga más popular de todos los tiempos. Es más, hasta hace poco acaba de salir una serie que se llamó Dragon Ball Daima. Así que imagínense, estamos hablando del 84 y ahora estamos en el 2025 y Dragon Ball sigue estando vigente. Tras finalizar Dragon Ball en el 95, Toriyama se alejó un poco de las series largas. Imagínense, ya era millonario, quería descansar un poco. Se había casado, que también con una mangaka, y había tenido 2 hijos, así que listo, que viva un poco. Así que se enfocó directamente en proyectos más breves y personales. Y también, digámoslo, Toriyama ya era Toriyama, así que ya no iba a soportar que le digan cuándo empezar una historia, cuándo terminarla, qué hacer, qué no hacer. Él ya estaba lo suficientemente venerado para hacer lo que se le cante. Y ahí fue cuando a finales de los 90 publicó una miniserie que se llamó Kowa. Después también hizo Kajika, que está bastante bueno, y Sandland, que de Sandland se hizo un anime que creo que se puede ver en Netflix y está bastante bien. A mí me gustó más el manga, pero bueno, la serie está bastante bien. Con Sandland también, que también se pretendió que sea como una especie de Dragon Ball, que no lo fue. Salió un videojuego también, que se lo vendió como la gran revolución, pero no tuvo todo el éxito esperado. Acá también hay una anécdota. En una entrevista le preguntaron a Toriyama con cuál de todos los personajes o mangas que hizo se quedaría, cuál era su favorito, y curiosamente dijo que el favorito de él era Kowa, un manga que muchos fanáticos de Toriyama pasaron por alto porque parece algo hecho para nenes de primer grado, de jardín. Pero no, él dijo que Kowa juntaba el humor que había tenido Dr. Slump, que era la ternura que también buscaba en un manga, los dibujos sencillos, que era para que llegue a mucha más gente, una curiosidad. Y no solo se quedó en el manga Toriyama, y también chequeando los guiones y los diseños de personajes de los anime y de los siguientes mangas que dibujaron otros artistas, sino que también estuvo en el mundo de los videojuegos. Creó la estética de personajes de la saga Dragon Quest, que fue muy conocida en el 86, también Chrono Trigger en el 95 y otros títulos muy famosos. Nunca dejó de todo el universo de Dragon Ball, ya que participó de ideas para películas y recientemente, hace muy poco, también participó de Dragon Ball Super, dando sugerencias y algunos cambios. Y lamentablemente Akira Toriyama falleció el 1 de marzo del 2024 a los 68 años a causa de un hematoma subdural agudo. La noticia de su muerte obviamente conmocionó al mundo del manga, pero su legado creativo perdura a través de sus obras. El título del manga, Dr. Slump, que no lo mencioné, viene de la palabra inglesa slump, que es como una especie de, la traducción podría ser un bajón creativo. Y miren qué ironía, ¿no? El tipo estaba en un slump cuando inventó una de las comedias más exitosas de la historia del manga. Durante casi 2 décadas, el miércoles a la noche en Japón se lo denominó la hora Toriyama. ¿Por qué? Porque empezó siendo de Dr. Slump, después pasó a ser de Dragon Ball, después Dragon Ball Z, después Dragon Ball GT, nuevamente Dr. Slump, o sea, durante décadas, los sábados a las 7 de la tarde fue la hora Toriyama. Otro dato bastante importante. Akira Toriyama no solo creó personajes, creó sonrisas, mundos imposibles y una forma de humor tan absurda como brillante. Y así, bueno, terminamos este nuevo episodio de Mis Historietas, esta vez dedicado al manga y a un genio como Akira Toriyama. Espero que les haya gustado, sigan el canal, así seguimos siendo cada vez más. Y bueno, nos encontramos la próxima semana con algún otro tema relacionado. Obviamente, siempre al cómic, a la historieta, al manga. Nos vemos.